Hola ingenieros, el día de hoy haremos la demostración de la ecuación de Bernoulli. Trabajaremos sobre la aplicación del principio de conservación de la energía en un volumen de control. Para esto nos apoyaremos en una presentación que he desarrollado con el objetivo de clarificar estos conceptos de manera gráfica, teniendo en consideración los siguientes aspectos. Como les mencionaba, la ecuación de Bernoulli tendría relación directa con el principio de conservación de la energía y nos vamos a apoyar en un volumen de control. Iniciemos tomando en consideración que un volumen de control es una porción de fluido en la cual nosotros tenemos dominio y conocimiento de las características geométricas, las características del fluido y las condiciones del flujo. Esto con el objetivo de poder estructurar o aplicar básicamente los principios básicos de la física. Puede ser el principio de conservación de la materia, que da origen a la ecuación de continuidad, o bien, como es en este caso, el principio de conservación de la energía, que nos permitirá llegar al punto de la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación recibe el nombre del matemático suizo Daniel Bernoulli, quien publicó sus estudios en el libro Hydrodynamic en 1738, según referencia bibliográfica consultada. Estos estudios permitieron asociar el comportamiento de la velocidad y la presión en condiciones de flujo, tomando en consideración algunas idealizaciones, como es el caso de trabajar con un fluido en el cual el comportamiento de la viscosidad es despreciable, es decir, la resistencia al movimiento natural de los fluidos es en este caso un factor que deberemos de considerar en una idealización cuyo valor será prácticamente nulo, ¿sí? Pasemos entonces a esta demostración con la siguiente presentación. Se trataría entonces del principio del trabajo y la energía aplicado al volumen de control. ¿Qué es lo que señala el principio del trabajo y la energía? El principio del trabajo y la energía establece que la energía cinética, consecuencia del movimiento en el punto inicial de un volumen de control, sumado al trabajo de todas las fuerzas actuantes, me debe de dar como resultado la energía cinética al final del volumen de control. Para efectos de poder estructurar entonces nuestro principio del trabajo y la energía en el volumen de control, llevaremos a cabo entonces algunas precisiones. Por continuidad, el gasto que nosotros tenemos a la entrada, llámese esta la sección 1, por continuidad, el gasto que circula en este punto debe de ser igual al gasto que sale por la sección 2, condición que refiere entonces que el volumen de fluido por unidad de tiempo a la entrada debe de ser igual al volumen de fluido que debe de salir por la sección 2. Esto entonces va a permitirnos revisar que el trabajo que se desarrolla en este volumen de control debe de estar condicionado a algunos aspectos como son los siguientes. El trabajo es referido como el producto
o la acción de una fuerza actuante sobre una partícula a lo largo de un desplazamiento. Si revisamos, estos dos términos son elementos vectoriales, es decir, tienen una magnitud, tienen una dirección y tendrán un sentido. Cuando nosotros analizamos entonces el trabajo, debemos de garantizar que fuerza y desplazamiento sean vectores colineales, es decir, actúen sobre la misma línea de acción o sean también definidos como paralelos. Si garantizamos estos efectos sobre los elementos, ahora bien, el producto de estos dos términos, cuando ambos tienen el mismo sentido, vamos a considerarlo con un valor positivo. Mientras que si fuerza y desplazamiento son de sentidos opuestos, el trabajo se evalúa con una magnitud negativa. Hacemos esta referencia porque es importante en el planteamiento que nosotros vamos a desarrollar a continuación. Primero que nada, vamos a identificar cuáles son las fuerzas que se deben de considerar en este volumen de control. Y tendríamos que iniciar tomando en consideración que es la fuerza propia que se manifiesta como esta masa de fluido, al encontrarse sometido al efecto gravitacional, pues presentará un peso cuya magnitud debe de ser definida en función de la masa y es un vector siempre vertical en sentido hacia abajo. Si hablábamos de que el peso como fuerza es vertical, a mí me interesa para evaluar el trabajo, entonces el desplazamiento que éste tenga verticalmente. Para ello, en nuestro esquema podemos identificar que en la zona de entrada estamos llevando a cabo una acotación. Esta acotación está asociada con la letra Z para referir las elevaciones a partir de un plano horizontal de referencia. Sería entonces la Z la nomenclatura con la cual identificamos la altura a la cual se ubica la entrada y tenemos la Z referida con respecto a la salida, de tal forma que esta variación de altura puede determinarse como el valor de nuestra Z de entrada menos nuestro valor de Z de salida. Observamos en este caso que ese vector estaría considerado entonces como una altura, es vertical y en sentido descendente para la naturaleza propia del flujo, en el cual se reconocen los puntos de mayor energía a puntos de menor energía para acondicionar el sentido del flujo. Los siguientes elementos estarían entonces asociados con los efectos de las presiones. Este volumen de control, al ser un fluido, recibirá los efectos de la presión en las caras inicial y final, es decir, en la zona de entrada y salida, cuyo efecto debe de ser siempre perpendicular a la superficie de influencia. Estamos tomando como área la sección transversal a nuestro eje de flujo, para lo cual la presión de entrada debe de ser perpendicular y en función de esta presión podremos determinar también algunas fuerzas resultantes. ¿Sí? Si este efecto de la presión se manifiesta perpendicular en la cara posterior, en la zona a la salida, deberemos de evaluar también nuestros efectos de presión que son perpendiculares y en dirección al área o la superficie. Es de esta forma entonces como podremos revisar las fuerzas resultantes de la presión. Enfoquémonos entonces al análisis del trabajo del peso. Una vez descritas las fuerzas, consideraremos entonces que el trabajo del peso se obtiene
tomando en consideración el peso propio de nuestra masa de fluido, multiplicado por la variación de altura que ya habíamos mencionado anteriormente. Nuestra ecuación podría ser descrita entonces como trabajo del peso, que sería igual al peso de la sustancia fluida, en este caso un líquido, multiplicado por la variación de altura, la cual calculamos como la z de entrada o elevación de entrada menos la z de salida o elevación de salida. En este caso, el peso de la sustancia fluida tendría relación directa con el tipo de fluido con el que estamos interactuando. Para esto, vamos a apoyarnos en nuestras propiedades de los fluidos. Recordemos que en el volumen de control, nosotros conocemos todas las características que se involucran y una de ellas son precisamente qué tipo de fluido es el que estamos circulando. De la propiedad del peso específico, que es definido como la relación del peso por unidad de volumen, nosotros podemos despejar ese peso, quedándonos entonces que el peso de la masa fluida se calcula como el producto del peso específico multiplicado por el volumen. De esta forma, nuestra expresión para el trabajo del peso correspondería al producto del peso específico del fluido por el volumen por la variación de altura, o lo que sería igual al peso específico por el volumen por la diferencia de la elevación de entrada menos la elevación de salida. El siguiente término consideraremos que se trata entonces de las fuerzas resultantes de la presión y las cuales se ilustran a continuación. Decíamos, es entonces la presión un vector que consideraremos perpendicular a la superficie o área de influencia. En este caso se tratan de las secciones transversales al eje de nuestro flujo, para lo cual los efectos de estas presiones, partiendo del concepto de presión, como lo tenemos ilustrado en la parte baja, la presión se refiere entonces a la relación de la fuerza por unidad de área. A mí me interesan los efectos de las fuerzas, de la cual entonces la fuerza resultante en consecuencia de la presión se determina como el producto de la presión ejercida por el fluido multiplicado por el área, según sea el punto de análisis. Esto nos lleva entonces a que en el caso de la fuerza que se genera consecuencia de la presión a la entrada, es entonces el producto de la presión, vamos a llamar hidrostática porque es la que está generando el fluido, multiplicado por el área, ambas referidas en la sección de entrada, la sección número 1, en donde podemos observar que esta fuerza resultante también será perpendicular a la sección y en ese momento podemos observar que tanto la fuerza como el desplazamiento que estamos interpretando en la sección de entrada ya serían términos colineales, con lo cual podemos garantizar que existirá trabajo. ¿Qué ocurre en la sección de salida? En la sección de salida, la fuerza de salida corresponde entonces a la presión hidrostática multiplicada por la sección de salida y esta tiene que actuar en dirección a la superficie de influencia. Ahora, si ustedes observan, esta presión es opuesta al sentido del desplazamiento, consecuencia del flujo de nuestras partículas. Se describe entonces de esta forma o se garantiza que ambos términos, como lo estamos observando, son elementos colineales, situación que permitirá evaluar el trabajo solamente que en el caso del trabajo de la presión de entrada, este se evaluará con signo positivo, mientras que en el caso de la presión
a la salida, este trabajo deberá de evaluarse con signo negativo, consecuencia de los efectos que tenemos opuestos del desplazamiento en relación de la fuerza resultante. Dicho de esto, entonces podemos observar que las expresiones para el trabajo de la fuerza consecuencia de la presión es la fuerza a la entrada multiplicada por la variación de longitud a la entrada, que calcularíamos como el producto de la presión hidrostática a la entrada por el área de entrada, y esto a su vez multiplicado por el desplazamiento o variación de longitud de entrada, esta con signo positivo. La fuerza o el trabajo de la fuerza resultante de la presión a la salida sería entonces la fuerza a la salida multiplicado por la variación de longitud a la salida. Consideren el signo negativo, lo que daría como resultado entonces que este se obtiene como el producto de la presión de salida multiplicado por el área de salida, y esto a su vez por la variación de longitud a la salida. Reiteramos, con signo negativo, consecuencias del sentido de los dos vectores. Pasemos ahora a la interpretación de la energía cinética. Ya tengo identificado el trabajo de las fuerzas que se manifiestan tanto por el peso como consecuencia de la presión. Si en este momento ustedes están pensando, por ejemplo, que no son las únicas fuerzas, sino que pueden haber fuerzas resultantes de los efectos de la fricción, es correcto a la apreciación. Sin embargo, puntualizamos al inicio de nuestro planteamiento que íbamos a referir la aplicación a un fluido ideal, en el cual la resistencia al movimiento es tan pequeña que vamos a considerarla despreciable. En el punto específico se trata de la viscosidad, la propiedad que en este momento estamos descartando para poder llevar a cabo la estructura de nuestra ecuación. Pasemos entonces al comportamiento de la energía cinética. La ecuación que tenemos estructurada para la energía cinética establecería entonces que la energía cinética en cualquiera de los puntos, el subíndice n refiere que se trata ya bien sea de la sección de entrada o la sección de salida, obtenida como un medio del producto de la masa por la velocidad según sea el punto, esta evaluada elevándola al cuadrado. Podemos observar en este caso que al igual que como lo hicimos en el caso anterior, se trata del producto de dos vectores, es decir, la velocidad, que es un elemento vectorial, al elevarse el cuadrado, estamos considerando entonces el producto de dos vectores multiplicados por un escalar, que sería el caso de la masa. Esto da por resultado que cuando multiplico yo dos vectores, lo que obtengo es un escalar, que al ser multiplicado por un escalar, cuya característica es ser constante, sigo conservando el dato o el comportamiento del resultado de un escalar. Bien, la energía cinética, entonces, podemos referirla en relación a otra propiedad que involucraría a la masa, ahora en este caso, y se trata específicamente de la densidad. Densidad que es descrita como la relación de la masa de la sustancia fluida por unidad de volumen. Para tal caso, entonces la masa de la sustancia fluida sería determinada como el producto de la densidad multiplicada por el volumen. Es en ese sentido que ahora vamos a considerar ese término aplicado a nuestra energía cinética, con lo cual la energía cinética en cualquier punto corresponde entonces a un medio de la masa que definimos como el producto de la densidad por el volumen, multiplicada esta a su vez por la velocidad en el punto de interés, elevada esta al cuadrado. Bien,
Se trata entonces de la energía cinética a la entrada, un término que definimos en función de los datos y el volumen de entrada que asocia el área de la sección transversal por la distancia o variación de longitud a la entrada. Ojo, en este caso, estos valores, al ser diferenciales, pueden ser infinitamente grandes o infinitamente pequeños. Pero no olviden que de acuerdo con la ecuación de continuidad, ese volumen de fluido por unidad de tiempo a la entrada debe de ser el mismo volumen por unidad de tiempo que debe de salir de nuestro volumen de control, y de igual forma el volumen que se encuentra en tránsito de la sección 1 de entrada a la sección 2 de salida deberá de ser el mismo volumen por unidad de tiempo. Llámese a este gasto. Es el gasto de entrada igual al gasto de salida igual al gasto que tenemos en tránsito en nuestro volumen de control. Dicho lo siguiente, tendríamos entonces ya referidos los términos del trabajo del peso, el trabajo de las presiones tanto a la entrada como a la salida, las expresiones de análisis de la energía cinética a la entrada y la energía cinética a la salida, y como bien mencionábamos, todos estos términos siendo interpretados como términos escalares. En este sentido, podemos observar que el volumen, lo que mencionábamos hace un momento, el volumen en tránsito entre el punto de entrada y punto de salida asociado en el trabajo del peso, comparado con los volúmenes que vamos a obtener tanto para la sección de entrada, sección de salida, que se representan en la energía cinética, como los resultantes del trabajo de la presión al multiplicar el área de entrada por la variación de longitud de entrada, ¿sí? Estos volúmenes deben de ser los mismos, ya que se trata del volumen por unidad de tiempo. Manifestación del principio de conservación de la materia, ecuación de continuidad, que es lo que se describe en esta nota que estamos observando en este momento. Es entonces una condición que los volúmenes por continuidad deberán de ser iguales. Esta condición nos sirve porque a partir de esto vamos a lograr simplificar la estructura de nuestro principio que nos ha de permitir estructurar la ecuación de Bernoulli. Pasemos entonces a la interpretación de nuestra ecuación. Se trata entonces del trabajo y energía estructurados como un principio aplicados al volumen de control, en donde el primer miembro refiere la sumatoria de trabajos, igualado con la diferencia existente entre las energías de salida menos la energía de entrada, energías que son consecuencia del movimiento, energía cinética. Nuestras ecuaciones quedaron entonces para el trabajo del peso, correspondía al peso específico multiplicado por el volumen que está considerado entre el punto de entrada y punto de salida, multiplicando la fuerza resultante por la variación de altura, que sería la z de entrada, elevación de entrada, menos la z de salida, elevación de salida. A esto le sumamos el trabajo de la fuerza resultante consecuencia de la presión de entrada, establecida entonces como la presión hidrostática a la entrada, que multiplica al área de la sección transversal a la entrada, multiplicada por la variación de longitud de entrada, de donde hemos de obtener el volumen a la entrada. A este trabajo vamos a restarle el trabajo de la fuerza resultante en la sección de salida.
Situación que obtenemos al multiplicar la presión hidrostática a la salida multiplicada por el producto del área de la sección transversal a la salida por la variación de longitud a la salida, con lo cual esto me refiere el volumen a la salida. Esta sumatoria de trabajos se iguala entonces con la energía cinética a la salida, la cual tenemos como referencia, se calcula como un medio de la densidad del fluido por el volumen de salida, siendo esta la masa, multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado. A esta energía cinética a la salida le restamos entonces la energía cinética a la entrada, que obtenemos como un medio de la velocidad a la entrada al cuadrado, que multiplica al volumen por la densidad, ambos términos asociados a la entrada. Dando como referencia que los volúmenes por unidad de tiempo por continuidad son los mismos, si nosotros factorizamos del primer miembro o del segundo miembro, al estar multiplicando, estos volúmenes deberían de pasar dividiendo, con lo cual nuestra estructura se simplifica a la siguiente expresión, quedándonos únicamente el producto del peso específico por la diferencia de elevaciones, más la presión de entrada, presión hidrostática a la entrada, menos la presión hidrostática a la salida, y esto es igual a un medio de la densidad, que multiplica a la diferencia de cuadrados de las velocidades resultantes, es decir, velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Podemos observar que en esta ecuación tenemos vinculados el peso específico y la densidad. Para simplificar aún más nuestra estructura, vamos a apoyarnos en la ecuación de interrelación entre el peso específico y la densidad, la cual establece que el peso específico de una sustancia fluida se puede obtener multiplicando la densidad por la gravedad. Esta expresión nos permitiría referir que la densidad, entonces, la podemos determinar a partir del peso específico dividiendo este entre la gravedad. Si sustituimos en la ecuación que traemos del principio del trabajo en la energía en el segundo miembro de nuestra condición, observamos entonces que el término del peso específico podría, en este caso, pasar dividiendo del segundo miembro que está multiplicando, vamos a pasarlo al primer miembro dividiendo, de tal forma que ese peso específico, al pasar dividiendo en la estructura del trabajo del peso que habíamos simplificado ya en este momento, podemos observar que se va a simplificar con el peso específico que tenemos ya existente. Sumado esto a las diferencias de presiones divididas entre el peso específico, y en el primer miembro nuestra estructura se simplifica a la diferencia de las velocidades al cuadrado, divididas estas entre 2 veces el valor de la gravedad. De esta forma, al simplificar el término del peso específico, nos queda la diferencia de elevaciones a la entrada menos la elevación de salida, sumado esto a la presión hidrostática a la entrada entre el peso específico, menos la presión hidrostática a la salida entre el peso específico, esto igual a la velocidad al cuadrado en la salida, ¿sí? Velocidad en la salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos la velocidad de entrada al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Podemos observar que tenemos términos asociados a la entrada y a la salida. Lo que vamos a hacer a continuación será entonces separar o ajustar los términos, dejando en el primer miembro todos los correspondientes a la entrada y diferenciando en el segundo miembro todos los términos a la salida. Esto nos permite estructurar entonces la expresión
precisamente que corresponde a la ecuación de Bernoulli, en donde se establece que el valor de la elevación a la entrada, sumada al cociente de la presión hidrostática a la entrada, esto dividido entre el peso específico del fluido que estemos trabajando, sumado a la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, debe de ser igual a los términos semejantes que tenemos en la sección de salida. Cada uno de estos términos son identificados como las diferentes tipos de energía, los cuales describiremos a continuación. Esta estructura resultante es la conocida ecuación de Bernoulli. Pasemos a la siguiente diapositiva, en donde se detallan las características físicas de estas energías. Iniciamos y puntualizamos. En este momento estamos estructurando la ecuación o estamos dando la interpretación a la ecuación de Bernoulli, tomando en consideración que se trata del flujo de un fluido ideal, en donde la resistencia al movimiento es prácticamente despreciable. Llámese esta la viscosidad. Los tipos de energía asociados: energía potencial o de posición, que es lo que corresponde a nuestro valor o la nomenclatura que estamos utilizando, que es la Z. En este volumen de control que estamos ilustrando, tenemos nuestro volumen con una sección de entrada en el punto 1 y sección de salida en el punto 2, en donde geométricamente podemos observar que el diámetro de nuestro volumen de control es mayor que a la entrada que el diámetro en la sección de salida. De igual forma, las elevaciones, tomando como referencia un plano horizontal, el valor de la elevación a la entrada es menor que el valor de la elevación a la salida. Esto, en condiciones reales, podemos decir que el flujo de un fluido se da tomando en consideración puntos de mayor energía a puntos de menor energía. Es decir, la energía potencial a la entrada, por lo que podemos observar, es menor que la energía potencial a la salida. Situación que por la naturaleza del fluido, el flujo debería ser en sentido inverso. Deberíamos de estar circulando de un valor de mayor energía potencial a un punto de menor energía potencial. Es decir, deberíamos de venir de la sección 2 a la sección 1. Esto quiere decir que en este caso no se trata precisamente de una condición de flujo que se dé por la energía potencial, sino que el factor podría ser otro. Y se trata precisamente de la energía, carga o altura de presión. Es importante considerar que en una sección, cuando ésta es mayor, como una consecuencia de la relación que tienen los gastos, llamemos a estos gastos gasto de entrada y gasto de salida, por continuidad, el gasto que entra por la sección 1, comparado con el gasto caudal que sale por la sección 2, de acuerdo con la ecuación de continuidad, debe de ser igual. Sin embargo, al tener una geometría de mayor dimensión a la entrada que a la salida, esto generará que para que circule la misma cantidad de fluido en la zona de salida que tiene un estrechamiento, el elemento que se está alterando correspondería a la velocidad. Y aquí también es importante hacer puntualizaciones. Cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye. Es decir, podemos observar en este caso que en la sección de entrada nosotros tenemos
indicados los efectos de la presión como elementos vectoriales perpendiculares siempre a la superficie. Esta presión tendríamos que medirla desde el eje de flujo, ¿sí? Y nos permitiría sobrelevar el agua hasta un determinado punto. Lo que estamos identificando, lo que estamos simulando con este esquema es el comportamiento de un piezómetro, que son los dispositivos más elementales con los cuales podemos registrar las presiones. Esta presión a la entrada, al tener una velocidad menor, la presión es posible que se recupere, es decir, nos generaría un valor de mayor magnitud a la entrada que en el caso de la salida. Como decíamos, si en esta sección yo tengo un estrechamiento, aquí para que pase la misma cantidad de fluido, estas deberán de circular a una mayor velocidad, situación que genera un abatimiento del efecto de la presión. Es entonces consecuencia de la presión mayor a la entrada, al sumarse con la energía potencial de entrada, que yo tengo una mayor elevación, como podemos observar en esta línea, que en el punto de salida. Al sumar nosotros la energía potencial Z a la salida más la carga de presión a la salida, estos tienen una menor magnitud que en el caso de la entrada. Cuando nosotros unimos las alturas de presión, esta línea imaginaria que se forma, vamos a denominarla precisamente línea piezométrica. La línea piezométrica me representa la disponibilidad de energía a lo largo de una conducción. Siguiente término. Se trata entonces de la energía cinética, carga o altura de velocidad. Hablábamos entonces que por continuidad el gasto que entra debe ser igual al gasto que sale. Si geométricamente observamos que el diámetro a la entrada es mayor que el diámetro a la salida, por consecuencia el área a la entrada comparada con el área de la salida, esta deberá ser mayor, dando como resultado que al existir entonces un estrechamiento, la velocidad a la entrada se considerará de menor magnitud que la velocidad a la salida, consecuencia de este estrechamiento. Aquí cabe resaltar que estamos haciendo el planteamiento para un fluido ideal, con lo cual, al ilustrar nuestros términos, deberemos observar que si no hay disipación de energía, la suma de los tres términos me deben de dar un resultado igual. Esto aunado entonces a la consideración de que la energía que yo estoy obteniendo a consecuencia del movimiento tiene una menor magnitud a la entrada que la energía que yo tengo a la salida. Energías que son la consecuencia de la velocidad, definidas entonces como la energía cinética. En el caso de una condición en donde el fluido es ideal, la suma de las tres energías deben de ser la misma. Y aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, establecemos la siguiente reflexión. Los términos que estamos utilizando deliberadamente fueron modificados, indicando que se trataba de la energía potencial, la carga de presión y la altura de velocidad, siendo términos semejantes o sinónimos el señalar que se trata de energías, cargas o alturas. ¿Bien? Bien. ¿Qué ocurre entonces si no tenemos en análisis un fluido ideal? Que el fluido ideal no existe en la naturaleza. Esta idealización es con propósitos de simplificación de cálculo. Nosotros debemos tomar en consideración que trabajamos con fluidos reales.
¿Qué es lo que sucederá si yo considero que no se trata de un fluido ideal, sino de un fluido real? Veamos la siguiente diapositiva. En el caso de un fluido real, debemos de tomar en consideración que este, como tal, en su naturaleza manifiesta una resistencia al movimiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Iniciemos entonces, siempre al momento de ilustrar la ecuación de Bernoulli, debemos de tomar en consideración como principal energía o como primera energía en la ilustración a la energía potencial, energía, altura o carga de posición, representada por nuestra literal Z. Ahora lo que estamos haciendo aquí es cambiar las condiciones de elevación, justificando entonces que el sentido del flujo, en este caso, reconocería el punto de energía potencial mayor y se movería hacia el punto de energía potencial menor. Ilustración que es lo que tenemos en este momento. Siguiente término, la altura o carga de presión. Esta carga de presión, comparada con la carga de presión a la salida, vemos la misma condición. Tengo una mayor sección, lo que da por consecuencia que la presión se recupera, la magnitud de la presión a la entrada, comparada con la presión a la salida. Esta presión a la salida sería menor, consecuencia del estrechamiento que tenemos. Y volvemos a formar entre los puntos hasta donde llegue nuestro nivel en el piezómetro y la línea imaginaria que une los dos términos como la línea piezométrica. Siguiente término, se trata entonces de la altura, carga de velocidad, es la energía cinética. Esta energía cinética, al tener una mayor sección, la velocidad de entrada comparada con la velocidad a la salida en donde tenemos un estrechamiento, esta energía cinética, carga de velocidad, será menor que la que tengo en la sección de salida. Ahora bien, cuando estamos trabajando con fluidos reales, al haber una diferencia de la sumatoria de las tres energías y uniendo estos términos de la sumatoria, la línea imaginaria que une esos puntos de las tres energías, le vamos a dar por nombre gradiente de energía. Recordemos que el gradiente nos representa una variación, es la variación de la energía referida de la sección de entrada con respecto a la sección de salida. En este caso, agregamos un término que correspondería precisamente al comportamiento de las pérdidas de energía. Estas pérdidas de energía son representadas por nuestra HF. Esa es la nomenclatura en el argot hidráulico que tenemos para representar esa disipación de energías. Siendo entonces la diferencia entre las tres energías sumadas, tanto a la entrada como a la salida, lo que nos hace referencia a las pérdidas. Y en la parte superior, esa línea horizontal que podemos formar con la energía de mayor magnitud, es a lo que le vamos a denominar horizonte de energías totales. Es este el caso entonces del planteamiento de los términos asociados a la ecuación de Bernoulli, pero en el caso de un fluido real. Con lo cual, espero esta explicación haya sido lo suficientemente clara para que podamos entonces darle aplicación en nuestros ejercicios. Será entonces ahora importante tomar en cuenta que esta esquematización, que está un tanto idealizada con los elementos con los cuales nos apoyamos,
deberá de pasar ahora al escenario de las condiciones reales, en las cuales podremos identificar los tres tipos de energía, ahora en una conducción, para que ustedes puedan asociar de una mejor forma la interpretación de estos elementos gráficos. Espero que quede claro. De todos modos, trataremos de ahondar más en la temática de la ecuación de Bernoulli a través de los ejercicios. Nos despedimos, quedamos al pendiente y esperemos sus comentarios para poder solventar todas las dudas que surjan. ¿Vale? Entonces, cuídense mucho, estamos en contacto. Hasta luego.